La disputa entre gamers en el mundo sobre qué consola es mejor está más que presente hoy en día, y con la salida de las nuevas generaciones de consolas es inevitable que esta batalla entre gigantes tecnológicos como Microsoft y Sony busquen ofrecer el mejor producto en el mercado, tanto a nivel hardware como software. Pues bien, empecemos el análisis de lo que en estos meses será la mejor opción de compra si es que deseas una consola de sobremesa. Tenemos con nosotros la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X, consolas dignas del trono del entretenimiento. Comenzar hablando del apartado estético va de sobra, ya que eso dependerá de cada usuario. Incluso si hablamos de los mandos, hay quienes creen que un mando u otro es mejor o peor, que si el diseño es más lindo o menos lindo en una o en otra. Nosotros nos centraremos en la potencia, el corazón de las consolas, lo que hace mover esos juegos a 4K 60 cuadros por segundo, y que hacen que por lo general tú como usuario te diviertas más. Para iniciar del tema te mostraremos las fichas de especificaciones técnicas de ambas consolas, donde podemos ver que una consola claramente es superior en especificaciones, y a pesar del año que hay de diferencia en su salida, también claramente se ve compensada en el precio, ya que el sistema de Sony cuesta aproximadamente 3,000 pesos a su competencia por parte de Microsoft. Pero esta mejoría en hardware no se nota para nada sin un buen software. Aquí es donde sabremos si las especificaciones son la espada que le darán la victoria a Xbox, ya que recordemos que como todo aparato tecnológico, el hardware no lo es todo, sino cómo se maneja ese hardware. Pues si bien notamos la superioridad de una consola, al uso ambas hacen una magnífica tarea de entretenimiento. Ambas incluyen apps de entretenimiento con plataformas como Netflix y Spotify, herramientas para capturar tus mejores jugadas y compartirlas después en redes sociales. Es decir, ambas son buenas para entretenimiento básico de las personas. Pero aquí es donde entra lo verdaderamente difícil, mover juegos de altísima calidad, juegos del momento y con gráficos alucinantes, que hacen mejorar la experiencia del usuario. Y si bien ambas pueden mover estos juegos con facilidad que un usuario sencillo podría declarar como un empate, hay quienes saben que combinando el hardware con el software hacen o marcan la diferencia, ya que usuarios más exigentes notarán que en la combinación de estos dos es donde permite una mejoría en la experiencia. En las imágenes que estás viendo se nota cómo al jugar al mismo juego y hacer un zoom abismal se logra ver mejor los árboles, por una parte un poco más detallados en la consola de Microsoft. Además, notamos que la PlayStation 4 Pro no tiene el mismo HDR que maneja la Xbox One X, ya que el software hace un trabajo magnífico e increíble con los gráficos. Con software avanzado, la Xbox One X detecta zonas oscuras, zonas con sombras, zonas con reflejos y zonas con altas luces. Haciendo una mejoría en estos aspectos se consigue una mejor ilusión visual de los videojuegos. Mientras tanto, la consola de Sony a veces satura mucho los colores, las sombras son un poco oscuras y por obstante los reflejos suelen ser más mediocres. Aquí dependerá mucho si te gusta ver imágenes más saturadas con altas tasas de nitidez o si lo tuyo son los gráficos más naturales y apegados a la realidad, ya que con esto no decimos que las imágenes son mucho peores en una o en otra, pero sí que los gustos son de las personas y que las personas pueden variar a veces. Ahora bien, tenemos algo tan importante como lo son las interfaces modificadas de software, mejor conocido como el sistema operativo, que es la comunicación entre las acciones que realiza tu consola con su hardware y tú como usuario. La consola de Sony maneja un sistema operativo llamado Orbis OS FreeBSD, el cual va muy fluido, es intuitivo con diseños sencillos para que el usuario pueda comunicarse con la consola de manera sencilla. Se mira más como una consola de videojuegos a comparación de la consola de Microsoft, que no tiene un sistema operativo como tal con un nombre, sino que maneja un sistema basado en Windows, un poco personalizado para verse más intuitivo que las computadoras del mismo sistema operativo. Se siente más como estar manejando un PC que una consola de videojuegos. Para ir finalizando tomaremos algo en cuenta, y es el cómo se mueven las consolas, cómo se desempeñan al uso estricto, y si hay algún detalle que pueda perjudicar nuestra experiencia como usuarios. Como bien ya vimos, Xbox One X es ligeramente superior a PlayStation 4 Pro, pero hay detalles que no ajustaron bien estas empresas, y son las temperaturas a las que pueden llegar.
Si bien a través de los años estos han sido corregidos a comparación de sus antecesoras, la Xbox 360 y la PlayStation 3, donde eran casos muy pero muy diferentes, aún se conserva el hecho de que las consolas de Microsoft mantienen ese ruido de ventilación algo ruidoso aunado de temperaturas ligeramente superiores a las que Sony nos tiene acostumbrados. Esto podría o no podría disgustarte, ya que no es para exagerar, o algo que en definitiva haga decidirte pasar de la consola. Recuerda que tener una potencia superior implica temperaturas mayores. Para ir terminando este veredicto, podemos decirte que el precio aunado de su hardware, software y los detalles que tiene esta consola pueden hacerte declinar tu elección por la apuesta más reciente de Microsoft, la Xbox One X, ya que es buena consola. Además que en esta última actualización de diseño la hacen con un tamaño muy conseguido, casi igual a la del PlayStation 4 Pro. Así que si tienes dudas de comprar algo que te hará alucinar por su 4K con el mejor HDR que hay en el mercado de consolas, estamos seguros que no te arrepentirás de darle una oportunidad a la Xbox One X. Concluimos que serás muy inteligente en tu próxima elección. Con este video queremos ayudar a la gente que busca una buena consola de sobremesa con buen entretenimiento y juegos que estamos seguros que su calidad gráfica te dejarán alucinando y no te arrepentirás de tu compra. Este video fue presentado por Gerardo Lozano Enríquez, Excel Carolina Lulet Zamudio y Jorge Luis Favila Casas, del grupo 15551 de la División de Informática, para la materia de calidad de los sistemas de información. Gracias.